La charla se titula Nuevo paradigma del crimen organizado, la gestión de la seguridad y la administración de riesgos. Básicamente, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esa familia disfrutando un picnic? Bueno, justamente porque la seguridad no es un fin en sí mismo, sino que la seguridad es un medio de vida, es un medio para la convivencia, es un medio para la coexistencia, es un medio para la cohesión social. En definitiva, la seguridad es un medio para poder desarrollarnos y crecer en la vida. No es un fin en sí mismo. Muchos autores, podemos mencionar Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y demás, muchos pensadores, muchos filósofos hablaron acerca de la seguridad, hablaron acerca de un derecho humano fundamental, hablaron acerca de una obligación del Estado, y en definitiva, a partir de leer muchísimas concepciones de seguridad, yo me quedo con la más práctica. Más allá que algunos dicen que el pragmatismo es la más perversa de las ideologías, me quiero quedar con esta definición práctica, que la seguridad es un sentimiento, a diferencia de lo que en alguna oportunidad se definió como sensación. Después vamos a ver por qué esta diferencia. Es un sentimiento por el cual nos sentimos libres de riesgos, ataques y peligros, básicamente. Eso es simplemente, a grandes rasgos, la seguridad. Y en ese sentido, vamos a empezar con el cambio de paradigma que planteamos al idear y pensar esta charla. Ponemos simplemente tres ámbitos en los cuales se desarrolla la seguridad. Podemos hablar de terrorismo, de ciberdelincuencia y la violencia urbana o la violencia común que vivimos en las calles. El cambio de paradigma tiene que ver con que el terrorismo ya no es el terrorismo que nosotros vemos, el terrorismo islámico o el terrorismo que podemos ver en los noticieros o en las películas, sino que es una manifestación mucho más precaria, definida principalmente en el narcomenudeo y el microtráfico, que son derivaciones obviamente del narcotráfico. Lo mismo sucede con la ciberdelincuencia, hechos que todos sufrimos. A quien en alguna vez no lo estafaron con sacarle dinero de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito, o sufrió un skimming o un phishing, que es cuando te chupan la tarjeta en el cajero automático. Y hoy ya lo que era antiguamente un hacker pasan a ser organizaciones delictivas, también algunas muy precarias, que se dedican justamente a la ciberdelincuencia. Y finalmente, lo más complejo que nos toca vivir en el día a día, o que nos podría llegar a tocar vivir aquí en Río Negro, que es la violencia urbana, planteada ya no en términos individuales, sino en clanes familiares, en pandillas, en barras bravas y en distintas manifestaciones que se van desarrollando. Vamos a ir pasando las primeras placas de manera rápida para centrarnos en las dos más importantes, que una que es la matriz del crimen organizado y la otra que es el camino hacia la transformación social. La inseguridad tenemos que verla como un árbol, básicamente el tronco. Si ven, la inseguridad es lo más grueso, el tronco, que tiene tres bases fundamentales, pero pueden tener otras más. Siempre que hay inseguridad, o siempre que hay las ramas que vemos arriba, delitos, robos, entraderas, hurtos, salideras, abigeato en el campo o lo que fuere, siempre va a tener tres bases, o alguna de ellas: violencia, droga y desigualdad. Acá hay que hacer una aclaración muy importante, porque cuando se habla de desigualdad no es sinónimo de decir pobreza es igual a delincuencia. Si la pobreza fuera un factor directamente proporcional con la delincuencia, estaríamos en guerra civil, porque tenemos 22 millones de pobres. Y tenemos 22 millones de pobres porque tenemos un sistema político colapsado. 40 años de democracia, desde el año 83 a esta parte, pasamos a tener 6% de pobres a tener más de 50. Sin embargo, ningún político hizo autocrítica, me incluyo. Pero es un tema a debatir interesante. Por eso hablo de desigualdad. La desigualdad tiene que ver justamente con las formas de vida. La forma precaria, una villa de emergencia, o lo que se conoce en Brasil como una favela. La droga, ahora vamos a ver la matriz justamente de la droga, y la violencia como factor de análisis criminal, que es base de todo ese desarrollo de seguridad. Para empezar a comprender cómo analizamos
la seguridad de cara al futuro, tanto en una gestión pública como privada. Eso es una aclaración importante. La seguridad es única. Tiene una gestión pública y tiene una gestión privada, pero en definitiva dijimos que era un sentimiento, con lo cual es único. Del mismo modo que la educación tiene una gestión pública y privada, del mismo modo que la salud tiene una gestión pública y privada, la seguridad tiene una gestión pública y privada. Y las dimensiones básicamente son tres: la dimensión objetiva, subjetiva y la comunicacional. La dimensión objetiva es la que está manifestada por estadística, números y mediciones. Eso es taxativo, eso no se puede cambiar. Si yo tengo 35 homicidios en el año 2024 en la provincia de Río Negro, no puedo decir que tengo 45, tengo 35, eso es taxativo. Esos 35 muy bien hoy lo manifestaba la diputada Villaverde en los medios de comunicación. Se dividen básicamente en 4 ciudades: General Roca con 15 homicidios, Bariloche con 10 homicidios, Chipoleti con 7 homicidios y Viedma con 3 homicidios. Aquí puedo dejar un condimento político y me hago cargo de esto, no involucro a ninguno de ustedes ni a la diputada. Yo puedo entrar ya en una concepción subjetiva y decirle que esos números objetivos son culpa de la política. Y usted me dice, ¿por qué? Y bueno, fíjese, Viedma, donde está la capital, donde está la gobernanza de la provincia, donde está el Tribunal Superior de Justicia, donde está la legislatura, tiene 3 homicidios, y donde está la producción, que es en el Alto Valle, tiene la mayoría de los homicidios. ¿Qué le hace pensar? Que la política cuida a la política en lugar de cuidar al ciudadano. Entonces, ahí empieza la segunda dimensión, donde empieza el problema, porque la opinión suya no es la opinión mía, y la opinión de Gonzalo no es la opinión de la diputada, ni tampoco la visión de César, quizás, o la de Pablo. Entonces, la dimensión subjetiva nos empieza a traer algún tipo de problema. Justamente, la dimensión subjetiva tiene que ver con, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿se siente seguro en la parada del transporte urbano? ¿Se siente seguro al llevar a su hijo a la escuela? Usted me puede decir que sí, otro me puede decir que no, otro me puede decir más o menos. Entonces esa subjetividad termina influyendo sobre la opinión pública. Finalmente la comunicacional, que es importantísima. Yo lo voy a clarificar en un ejemplo, no lo voy a personalizar ni en Río Negro ni en el Gobernador, pero sí voy a poner ciudades de aquí para poder tenerlo más llano. Si un gobernador o un ministro de seguridad compra 20 patrulleros y 10 vehículos, motos para la brigada motorizada, y los presenta en General Roca por la mañana, y por la tarde presenta también la compra de 10 patrulleros y 5 motos, en total el sistema de seguridad planteó 45 vehículos para la policía. Sin embargo, yo puedo decirle, no sé si son 45 vehículos, porque yo puedo usar los mismos vehículos que presenté a la mañana en General Roca, a la tarde los puedo presentar en Bariloche. Con lo cual, las picardías políticas, las picardías comunicacionales hacen a la dimensión subjetiva que pueda cambiar también la opinión pública. ¿Por qué es importante lo comunicacional? Porque justamente tenemos que poner en agenda los desafíos que se vienen de cara al futuro. El crecimiento, el desarrollo de toda la zona de Vaca Muerta, el Alto Valle, Río Negro y toda la Patagonia, en relación al cambio de la matriz energética, obviamente va a traer mayores problemas de seguridad y mayores conflictos, porque al haber mayor dinero, mayor movimiento, mayor densidad habitacional, obviamente vamos a tener mayor cantidad de problemas. Hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que en cualquier planta, aquí hablé con gerente de recursos humanos, lo saludé allí y me acordaba justamente de este dato. El 10% de las plantas, sea públicas o privadas, tienen la afección de algún tipo de adicción. Con lo cual, si yo tengo 100 empleados, 10 tienen algún tipo de adicción. Es un número altísimo, problemático. Imagínense si las petroleras crecen, las industrias de servicio y de comercio, y el comercio crece en Río Negro, cada vez vamos a tener mayor consumo, mayor problema, mayor conflicto, mayor narcomenudeo, mayor microtráfico. Con lo cual se festeja
el crecimiento y el desarrollo económico, pero hay que estar atento a lo que viene aparejado a ese desarrollo. Vamos a hablar un poquito de la matriz de la droga. Este es un concepto que aprendí en Colombia, en Medellín. Después vamos a ver el caso de Medellín, pero quiero clarificar esto porque siempre sale al narcotráfico de manera equivocada. Nosotros tenemos que empezar a plantear el problema de la droga. La droga es un negocio ilícito que manifiesta su oferta a través del narcotráfico y sus derivaciones, narcomenudeo y microtráfico, y manifiesta su demanda a través del consumo. Ahora, ¿cómo actuamos para solucionar estas cosas? Una es una cuestión de salud, la otra es una cuestión de seguridad, no policial, de seguridad. Allí abajo vemos la sigla SIS, Sistema Integral de Seguridad. El Sistema Integral de Seguridad tiene 5 ejes. Los ejes marginales o los ejes relacionados a la marginalidad, básicamente la institución policial como columna vertebral del sistema, el sistema penitenciario y el eje judicial, importante. Hoy en la prensa nos preguntaban sobre esas cuestiones y después podemos ahondar. Al costado de esos tres ejes marginales, penitenciaría, justicia y policía, tenemos el eje legislativo en el cual me toca participar, y son las leyes, ordenanzas o normas que rigen la convivencia de la ciudadanía. Y a la izquierda de ese sistema integral de seguridad tenemos el eje más importante, que es el eje social. Muchas veces han escuchado decir la policía está haciendo prevención o la policía tiene que prevenir, y la verdad que es un concepto muy equivocado. La policía no tiene que prevenir absolutamente nada. La policía es una institución que está para disuadir y en todo caso para reprimir un delito, como dice el Código Penal. La prevención está en manos del sistema o del eje social. El eje social básicamente se centra en educación, cultura y deporte. Esto es a mediano plazo. Si nosotros trabajamos en educación, cultura y deporte, si trabajamos en fortalecer los 4 segmentos de reconstrucción del tejido social, básicamente estamos hablando de las iglesias de todos los credos, estamos hablando de los clubes de barrio, el deporte, estamos hablando de las escuelas, de la educación, y estamos hablando de la reconstrucción de la familia. En esos 4 segmentos nosotros vamos a encontrar la reconstrucción del tejido social y vamos a ir justamente a esa reconstrucción argentina que mencionaba la diputada Villaverde y que presentó el presidente Milei. ¿Cómo se lleva adelante esa matriz de oferta y demanda, esa matriz de la droga? Bueno, básicamente planteada en los estadios del narcotráfico. Utilizamos la palabra narcotráfico porque simplifica. Los estadios del narcotráfico son la filtración, penetración y copamiento. Mi ciudad, la ciudad de Rosario, llegó al tercer estadio, que es el copamiento. Obviamente que General Roca ni ninguna ciudad de Río Negro está en esa etapa, pero sí en una etapa primaria de filtración que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con el tráfico o el microtráfico y el narcomenudeo. Sí, una segunda etapa puede estar alguna ciudad que estamos hablando de la penetración del narcotráfico, tiene que ver con a ese consumo y a ese tráfico le agregamos acopio y otras cuestiones más de este negocio. Y finalmente el copamiento tiene que ver cuando no solo tenemos todas esas actividades ilícitas, sino también tenemos la exportación. Básicamente los tres escenarios donde se desarrolla el narcotráfico son el territorio, o sea, estamos hablando de violencia urbana, la disputa territorial minoritaria por el control territorial, que eso es lo que puede llegar a suceder en General Roca, en Chipoleti, en Bariloche. La disputa territorial, ya hemos tenido casos, no es que soy un marciano que llega y dice acá en Río Negro no pasa nada, no, tuvimos el doble crimen, como todos saben, tuvimos el doble femicidio, bueno, hay algunas cuestiones que se relacionan justamente con esa disputa de la microventa de estupefacientes. Hablamos del primer escenario, que es el territorio. El segundo son las cuevas de lavado, la cueva financiera, generalmente en las grandes ciudades, en el microcentro y macrocentro. Allí aparece en la ciudad de Rosario un dólar que se llamó, o yo lo titulé, y lo titulé dólar mono, justamente por la banda narcocriminal, los monos, el dólar banana lo titulé en una entrevista que me hizo Alejandro Fantino en el medio Neura. Y explicaba que el dólar banana es 2.5 por encima del dólar blue. Esto es básicamente el lavado de activos minoritario.
cambio de $10.000, $20.000, $30.000. ¿Hay una red de lavado internacional en la ciudad de Rosario? No. No se cambian y se lavan 1 millón, 2 millones, 3, 5 millones de dólares. Pero sí hay cambio minoritario que tiene que ver con ese narcomenudeo y ese microtráfico. Y el tercer escenario, la hidrovía, justamente es lo que permite afirmar que Rosario ha sido copada por el narcotráfico. Filtración, penetración y copamiento. El copamiento es justamente la hidrovía por donde se exporta la mercancía, principalmente cocaína. Vamos a imaginar el mapa del continente americano. Esto lo pueden encontrar en todos lados, con lo cual no hay nada comprometedor. Los países productores simplemente de cocaína, estamos hablando, ¿no? Hay 1.800 sustancias que se producen en América Latina o en América en general. Hablamos de cocaína, los países productores, Bolivia, Colombia y Perú. Bolivia sale por Colombia o Perú por el Pacífico, ingresa a México, por eso el copamiento de México, para ingresar vía tierra al primer consumidor del mundo de cocaína, que son los Estados Unidos. Segundo consumidor, el continente europeo. ¿Cómo sale esa mercancía? Vía terrestre, aérea, en pequeños cargamentos, llega a la zona de Rosario, que tiene los 24 puertos al norte, zona de Timbúes, San Lorenzo, Puerto General San Martín. Allí se cargan, hay zonas de acopio cerca de los puertos y sale por el río Paraná, Río de la Plata, Atlántico, al norte de África e ingresa al segundo consumidor, que es el continente europeo. Hoy el nuevo cambio, el paradigma, es justamente inyectar los buques cargueros en el océano. Hace poco salió una nota periodística donde asesinaron a un buzo táctico, que es quien había inyectado el barco en la zona de Brasil, y que ese barco tenía destino a Australia. Apareció asesinado el buzo táctico, obviamente porque son redes complejas. Vamos a hablar del inventariado criminal y el outsourcing criminal. A quienes desarrollan funciones públicas, policiales, penitenciarias y demás, es importante manejarse con mucha información. Justamente el inventariado tiene que ver con tener bien en claro cuáles son las bandas, cuáles son los delincuentes que operan en relación al narcotráfico, narcomenudeo y microtráfico. Ese inventariado significa que yo voy a tener presente cada persona que está involucrada en este delito. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, básicamente se empieza a investigar a través de los delitos comunes. O delitos de orden local, perdón. Si usted tiene un homicidio, justamente esa investigación tiene que derivar en una investigación de narcotráfico, narcomenudeo o microtráfico, para poder generar ese inventariado. ¿Y el outsourcing criminal qué es? Básicamente un concepto planteado en Colombia que tiene que ver justamente con las redes de distribución. Nosotros tenemos que saber cuáles son las redes de los proveedores que traen mercancía a la República Argentina y a cada uno de los territorios. Hay una histórica lucha que derivó en un triple homicidio, ¿se acuerdan? En Unicenter, la disputa entre los mexicanos y los colombianos. Bueno, justamente era eso. Hay que romper con el outsourcing criminal, hay que saber quiénes son los colombianos, son los mexicanos, son los peruanos, son los brasileros, son las bandas que operan en Paraguay. ¿Cuál es el proveedor? Ahora, usted me puede decir, qué horror, hay que frenar eso, sí, claramente. Pero mientras exista consumo, lamentablemente va a existir la oferta. Hablamos de oferta y demanda, la matriz de la droga. Por eso no hablamos solo de narcotráfico. Hay casos de drogas que no generan violencia, como por ejemplo las drogas sintéticas. Usted tiene un copamiento en la provincia de Mendoza de drogas sintéticas, hay un tráfico con Chile. Sin embargo, Mendoza no es una provincia que tiene altos índices de inseguridad. Distinto a lo que sucedió en Santa Fe, en Rosario, que después lo vamos a hablar. Bueno, básicamente la teoría de las cuatro patas, de la mesa de las cuatro patas, tiene que ver con esto. ¿Qué necesitamos para poder armar un sistema integral y que sea efectivo a la hora de encarar un proceso político de seguridad? Primero, decisión política, justamente, la determinación. El ejemplo es Patricia Bullrich, el ejemplo es el presidente Milei, el ejemplo es Maximiliano Puyaro en la provincia de Santa Fe.
ejemplos hay muchos. Esa determinación política tiene que ver con poner en claro a dónde quiero ir. Y para tener en claro a dónde quiero ir, primero tengo que ver cuáles son mis aliados. Y mi aliado principalmente tiene que ser la fuerza policial. Yo no imagino una democracia o un sistema político que no tenga una agencia del Estado que desarrolle la actividad policial. Usted puede vestirlo de azul, como dice el presidente, los de azules son los buenos. Usted puede vestirlo de verde, como la gendarmería, o de marrón, como la prefectura, pero en definitiva el sistema policial o la tarea policial es la que tiene que llevar adelante para generar el orden necesario. La decisión política o la espalda política. En segundo lugar, la planificación estratégica. Ojo con esto, porque muchas personas se la pasan hablando de planificación, pero no tienen en claro las dos cuestiones previas a una planificación, que son el objetivo que quiero lograr y los recursos que cuento, tanto económicos y humanos, para lograr ese objetivo. Objetivo, recurso, planificación estratégica. Esa planificación estratégica tiene que involucrar la tercera pata, que es la coordinación interdisciplinaria. Estamos hablando de cuestiones de salud, estamos hablando de cuestiones de seguridad, hablamos de ejes marginales, penitenciaría, policía y justicia. Esa coordinación con el eje social, educación, cultura y deporte, y esa coordinación con el legislativo es clave, es fundamental. Si nosotros no tenemos una coordinación del sistema integral, va a ser muy difícil. Generalmente, cuando hay problemas de seguridad o de inseguridad, hablamos y cargamos contra la policía. O en todo caso cargamos contra la justicia o cargamos contra los políticos, pero siempre de manera individual. Y no entendemos la integralidad del caso. Y finalmente el presupuesto, lo que destinamos justamente para llevar adelante ese objetivo. Si nosotros destinamos poco, obviamente vamos a tener magros resultados. No se puede obtener mucho habiendo entregado poco. Si yo pretendo llegar al domingo y tener un gran partido, bueno, en la semana tuve que haber entrenado, tuve que ir al gimnasio, al psicólogo, a la piscina, al osteópata, a tener una alimentación saludable, tuve que haber descansado y no tomado alcohol. Cosas mínimas. Usted me dice, qué complejo. Y sí. Bueno, todo eso es lo mismo que un plan integral de seguridad. Tiene que hacer muchas cosas para tener la posibilidad de tener efectividad. Posibilidad. Usted llega el domingo y puede perder. Con lo cual hizo todo bien y sin embargo hay factores externos que lo pueden hacer perder. Vamos a ir entrando en algunos comentarios sobre distintos modelos. El modelo de Chile es un modelo punitivo, básicamente porque centra mucho su sistema de seguridad en una fuerza nacional, que es una fuerza muy reconocida, como todos saben, Carabineros de Chile, que es una policía militarizada, que tiene alta aceptación en la sociedad, que tiene 40% más de aceptación que la Iglesia Católica. Miren que la Iglesia Católica en Latinoamérica está muy aceptada, que tiene sus funcionarios con un alto prestigio, que su director nacional no es un cargo que entra y sale de casualidad o puesto a dedo, sino que tiene la tranquilidad y la seguridad de que va a trabajar 4 años, de la misma manera que va a trabajar el presidente. No puede ser removido, salvo que esté involucrado en un delito. La tranquilidad de que su bienestar, el bienestar policial, está solucionado. Básicamente, los hijos de los carabineros tienen los primeros 5 años de la universidad pagos en la Universidad Católica. Luego, no estudia, se lleva materias, se queda 4 años más, bueno, tiene que pagárselo. Pero los primeros 5 años, el carabinero tiene la posibilidad de educar a su hijo en la mejor universidad. Tiene créditos hipotecarios, prendarios y demás, posibilidades que le permiten. Ahora me dice, el sueldo de un carabinero es bajo, relativamente bajo, puede ser $1.500. Bueno, sí, es bajo, pero la pertenencia a esa institución hace que las personas quieran ser carabineros. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes, salvo no me responde si hay alguno que es policía o fue policía, quién de ustedes quiere que su hijo sea policía? Seguramente uno me puede levantar la mano, o ninguno. Bueno, eso tiene que ver justamente con esto, con la pertenencia a la institución. Si nosotros tenemos instituciones potentes y fuertes, vamos a tener sistemas de seguridad potentes y fuertes. Si nosotros le damos espalda política, el caso Maldonado, Patricia Bullrich, el caso Maldonado, el caso Chocobar, si tenemos manifestaciones como los de azules son los buenos, y bueno, claramente vamos a tener instituciones cada vez más fuertes. Si nosotros tenemos instituciones cada vez más fuertes, vamos a defender mejor la democracia. Pasamos
al modelo Colombia. El modelo Colombia es totalmente distinto, pero también efectivo. Ya no es punitivo como el de Chile, sino que es un modelo social. Una policía muy potente, la Policía Nacional de Colombia, con un caso extremo que fue el de Medellín. Así son fotos de Medellín, porque Medellín justamente vivió una transformación social. Después vamos a ver la escalera hacia la transformación social. El modelo de Medellín es fantástico. Hoy le decía a Lorena, vamos a armar un viaje de capacitación a Medellín en algún momento para compartir esas ideas que tienen y que fueron maravillosas. Nos ubicamos, Medellín es una olla, es un valle, todo rodeado por montañas donde hay 3 millones de personas. Es básicamente un hormiguero gigante, gigante. Todas las comunas, la famosa comuna 13, la 8, todas esas famosas comunas que han escuchado ustedes en las novelas o que vieron personalmente, tienen subidas a la montaña y es imposible encontrar a alguien ahí, imposible. Bueno, ¿qué hizo el Estado? ¿Cómo ingresó el Estado allí? Primero, con infraestructura. Usted no puede subir la montaña si no tiene asfalto, con lo cual empezaron a asfaltar la subida. Ven acá un teleférico, mejoró el sistema público de transporte. El sistema público de transporte es una cultura, se llama Cultura Medellín, Cultura Transporte. Usted no puede tirar un papel en el tranvía, en el tren aéreo. Tuvieron que hacer un tren aéreo porque justamente tiene alcantarillas y no podían cavar para hacer el subte, con lo cual hicieron un tren aéreo. Fue la primera ciudad del mundo que tuvo un teleférico que no es turístico, o sea, eso es transporte público. Con lo cual, a la villa de emergencia llegaban en teleférico. Usted si va a Medellín va a ver mucha ropa colgada en los ranchos, mucha, lavada. Eso significa que hay una pobreza digna, hay una cultura, quieren mejorar, lavo la ropa. Pusieron canchas de fútbol y de todos los deportes, en el cerro, en la montaña. Pusieron vestuarios, iluminación. Usted va en el teleférico en Medellín y va a ver canchitas de fútbol por todos lados, encendidas a la noche. Pusieron escuelas de música. Claro, venía el profesor de música y le robaban el saxofón, la flauta. Entonces, es una combinación. Tuvo que venir el policía, agarrarlo de la oreja, sacarle el fierro de la cintura, que venga el profesor de música y le ponga el saxofón en la mano al chico de 13 o 14. Entonces, es una combinación de lo social y de lo policial. Pusieron bibliotecas. Así se ven estos grandes cubos. En el medio de Medellín, 3 bibliotecas gigantes. Y eso lo replicaron con pequeñas bibliotecas en toda la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de 3 millones de habitantes. 3 veces mi ciudad. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 3.800.000 habitantes, es un monstruo, y 7 millones durante el día, casi 8 millones durante el día cuando hay horario laboral. O sea que imaginen lo que es Medellín. Medellín sufría 5 atentados, 5 coches bomba, 6 coches bomba por día. Sin embargo, logró salir. Luego les voy a compartir también un artículo que se llama Medellín entre el infierno y el cielo, que lo escribí en una revista que editaba, se llama Security Management, y habla justamente de ese cambio y esa transformación social. Pasamos. El modelo Rosario. Vamos a pasarla porque a mí no me gusta, no sé por qué me pusieron la foto, pero no me gusta esa. Mi equipo me armó, le digo, poneme una foto de Puyaro y Patricia Bullrich, y me pusieron ese y después ya estaba acá y ya no lo podía cambiar porque yo soy muy malo diseñando. Pero bueno, ahí vieron a Puyaro, que es el gobernador de Santa Fe, vieron a Patricia Bullrich. Ponele, bueno. Perdón. El modelo Rosario es un modelo de transformación en la República Argentina, que tiene que ver justamente con la coherencia que tenemos que tener los políticos a la hora de llevar adelante. Algunos ponen Puyaro contra Milei, Patricia contra Puyaro, y no es ni uno ni el otro, son los dos. Si los dos hacen las cosas bien, son los dos. Entonces, esa coherencia es la que nos va a permitir poder salir adelante. ¿Qué pasó en Rosario? Ante un copamiento narco,
redes delictivas. En el año 2009 me toca volver justamente de una capacitación en Medellín y denuncio, advierto sobre la llegada de una guerra urbana, una guerra narco en la ciudad de Rosario, y obviamente muchos empezaron a reírse. ¿De qué habla este loco? Hace poco en las redes sociales puse justamente ese extracto de aquel momento. En el 2010, marzo del 2010, asesinan al jefe de la barra de Newell's. Newell's Old Boys y Rosario Central son los dos grandes clubes de mi ciudad. Se disputaban 200 puntos de venta de la avenida Pellegrini al sur, que es lo que divide más o menos la ciudad en la mitad. Y a partir de allí se desata la guerra narco. 6 meses después cae el jefe policial, un jefe que conduce a 23.000 personas, a 23.000 policías involucrados con el narcotráfico. Estamos hablando del año 2010. Llevamos 15 años de guerra urbana, guerra narco, donde tuvimos picos de violencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue mutando? La ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario se podía advertir los factores de análisis criminal que le mencioné al principio. Vamos a mencionar algunos. Un factor de análisis criminal es la edad, el segmento etario. Tema que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, la baja de la edad de imputabilidad. Cada vez los delincuentes son más chicos, cada vez las redes de delincuentes son más chicos. Y yo le digo delincuente porque en algún momento hubo un condimento ideológico que nos cambió y nos hizo mucho daño en la República Argentina. Hay un escrito de Roberto Fontana Rosa, se lo recomiendo, seguramente lo conocen, se llama La globalización según Fontana Rosa, que dice que ya no hay domadores, sino que ahora son todos licenciados en conductas de quimas marginales. Bueno, lamentablemente en la Argentina no sucedió eso. Ya no hay delincuentes, sino que empezaron a presentar a estos delincuentes como jóvenes vulnerables que tienen alta potencialidad de tener conflictos con la ley. Entonces ya nos cambiaron el eje. Y ese factor de análisis criminal que era la edad, yo lo veía que estaba sucediendo en la ciudad de Rosario. Eso, en criminología se van estudiando estos factores y uno va viendo lo que puede ir sucediendo. Otro factor, por ejemplo, es los espacios de victimización. ¿Qué significa? Anteriormente en las ciudades o en las grandes urbes se cometían los delitos en las periferias, en los suburbios. Hoy se cometen en el 100% del territorio. Hoy no se salva ningún territorio, ninguna provincia, ninguna ciudad, y probablemente aquí en General Roca no se salve ningún barrio. Capaz que usted no tiene un delito grave, no tiene un homicidio, pero puede tener un arrebato, puede tener una estafa, puede tener un robo de una tarjeta de crédito. Bueno, con lo cual el espacio de victimización también es una alerta que nosotros tenemos que ir viendo. Otro, muy importante, la violencia. Cuando nosotros hablamos recuerda del árbol, de la inseguridad, de la violencia, droga, y la desigualdad, perdón. Esa violencia, fíjense que los delitos se cometen cada vez con más violencia. ¿Recuerdan el video que vimos? En todos los delitos que vieron en ese video atraviesan todos estos factores de análisis criminal. Más violencia, son menores, unos en una estación de servicio, otros en la villa, espacios de victimización, violencia. Otro muy grave, importantísimo. En el video vimos el asesinato del playero, que fue conmoción en la ciudad de Rosario en marzo del año pasado. Si ustedes ven cómo estaba vestido el delincuente, el asesino, era un chico de 15 años, estaba en hojotas, rostro descubierto, capucha, malla o bermuda, una precariedad absoluta. Eso es complejo porque en criminología se plantea como sofisticación invertida. La sofisticación invertida es justamente lo que nos complejiza la investigación. Al ser tan precario, nos cuesta identificar cuál fue el problema. Seguramente la policía lo encontró, muy sencillo, a través del circuito de videovigilancia urbano, lo encontró a este chico. Seguramente en una
actitud histórica o precaria también de la policía, le tiró de la oreja, lo interrogó y el chico no sabía quién lo había contratado. Es muy probable que el chico había estado sentado en un cordón, en un barrio Fonavi, en una villa, le trajeron un arma, le dieron droga o dinero y le dijeron andá y matá a alguien. Y se cortó la cadena de inteligencia criminal, porque el chico no sabe quién lo contrató. Bueno, esa precariedad se llama justamente sofisticación invertida. Es muy difícil investigar delitos cuando las bandas son tan precarias. ¿Cómo cambió Rosario? Básicamente, tres cuestiones puntuales. Presencia en la calle, policial. Teníamos 22 móviles en la ciudad de Rosario durante las 24 horas, pasamos a tener más de 220, multiplicó por 7 la presencia en calle. La identificación, el policiamiento es fundamental. De cara a una policía de Río Negro hay que transmitirle a la ciudadanía que es importante la identificación en calle. No nos tenemos que enojar cuando nos para la policía. La identificación en calle nos permite bajar ostensiblemente el delito. ¿Por qué? Cuando paro una moto, lo identifico y el policía corre en su circuito de comunicación que está fulano porque lo conocen en una moto o identificado de tal manera, esa persona se guarda. Recién sale al día siguiente. Si usted multiplica todas esas identificaciones, claramente van bajando los delitos. Entonces, en la multiplicación de identificación, en la multiplicación de allanamientos, bajaron 75% los homicidios dolosos en la ciudad de Rosario. Y bajó toda la materia de análisis criminal, no solo los homicidios. Bajaron las entraderas, las salidas, pasaron de tener 300 entraderas, pasamos a tener 7. Ahora, 7 es un número complejo, porque a 7 personas le hicieron una entradera y los secuestraron en su casa. Bueno, claramente ese es el desafío. No se puede llevar la seguridad a cero, porque la seguridad justamente es algo que es bíblico. Nos debatimos todo el tiempo entre el bien y el mal. Yo siempre le digo a los jóvenes, ahora sí, pásame, siempre le digo a los jóvenes que te preguntan acerca de un emprendimiento, y digo, mira, hacer dinero es facilísimo. Yo te puedo enseñar cómo se arma una red de narcotráfico, de microtráfico, trata. Ahora, todo tiene que ver con los valores y principios alrededor de los cuales vos elegís vivir. Yo me pongo a gestionar un prostíbulo con dinero, me pongo a vender droga con dinero. Ahora, ¿son los valores y principios de los cuales yo quiero vivir los que me enseñaron mis padres? No. Yo les puedo enseñar cómo asaltar un blindado que no se dé cuenta nadie, ni la policía se va a dar cuenta. Ahora, porque a nosotros nos enseñaron a pensar como delincuentes para contrarrestar, tanto en seguridad pública como en seguridad privada, como en seguridad patrimonial o prevención de riesgos, tenés que pensar como el delincuente. Esa es la primera lección que usted tiene que llevar de acá. De acá yo tengo que salir pensando como un delincuente. ¿Para qué? Para contrarrestarlo. Yo tengo que pensar todo lo que haría un delincuente para poder contrarrestarlo. Vamos a pasar a mencionar algunas cuestiones relacionadas a la tecnología, la inteligencia artificial. Hoy los sistemas de videovigilancia son inteligentes. Yo veo muchísimas ciudades que tienen cámaras que están totalmente obsoletas. Veo políticos, intendentes, gobernadores, funcionarios que no le dan importancia a la tecnología. Me tocó hacer una capacitación en China sobre planificación estratégica y visitamos un centro de monitoreo en Shanghái, 30 millones de habitantes, 1 millón de cámaras. Me dice, no, imposible, ¿cómo va a gestionar 1 millón de cámaras? No hay humano que lo pueda hacer. Claramente hay sistemas inteligentes que permiten que 1 millón de cámaras puedan controlar. Estuve en una ciudad llamada Dalian, 6,5 millones de habitantes, una ciudad chica para China, y tenía 100.000 cámaras. Entonces, eso es el primer alerta. ¿Por qué los funcionarios, por qué los gobernadores, por qué los intendentes están lejos de incorporar tecnología? Bueno, claramente porque no vieron modelos en el mundo que clarifican que se soluciona a través de un sistema inteligente muchísimas cuestiones. Sistemas de videovigilancia inteligente que tienen reconocimiento facial, que tienen reconocimiento de patente, que tienen reconocimiento analógico y lógico sobre movimientos. Si en este momento hay una cámara inteligente que me está tomando acá
y me toma mi movimiento que yo camino. Si yo mañana cometo un delito, mi movimiento se machea y se interactúa con el movimiento que yo hice en la calle, con lo cual me identifican, porque cada movimiento de cada ser humano es distinto. Entonces, esas tecnologías son las que permiten inmediatamente activar esa investigación compleja. Los bancos de datos genéticos, bueno, esto en el Congreso Nacional lo hemos trabajado. Hoy, imagínense lo que sería... Lo sancionamos. Exacto, imagínense lo que sería tener un banco digitalizado e inteligente donde se vayan macheando todas esas informaciones. Algo interesante, que hoy también lo mencionábamos en los medios, las prisiones inteligentes. En algún momento se habló de prisiones custodiadas por personal privado, la seguridad privada custodiando prisiones. Yo tuve la posibilidad de compartir varias capacitaciones o de ir con Seisao, es una persona que administra 4 prisiones en San Pablo. Claramente, les puedo asegurar, no se le escapa un preso, porque el Estado invierte tanto dinero en ese sistema privado de prisiones que justamente ese administrador de la prisión no quiere perder su canon. Básicamente gana 20 millones de dólares por prisión. Entonces, ¿quién se da el lujo de perder 20 millones de dólares por prisión? No se te escapa nadie. Si tenés que poner una cámara, la pones. Si tenés que poner un perro, lo pones. Si tenés que poner un psicólogo, lo pones. Si tenés que poner un profesor de educación física, lo pones. No es que te quedás, no voy a poner profesor de educación física, como ya conocemos que sucede en la Argentina. No, no. Me explico. ¿Y qué es lo que viene? Pueden reírse, pero también se rieron cuando presenté la guerra narco en el 2009, en Rosario. Lo que vienen son prisiones justamente inteligentes que no van a tener humanos, no van a tener guardia cárceles. Justamente van a ser gestionadas por la robótica. Entonces, el presidiario no se va a relacionar con ningún guardia cárcel. Esto ya hay algunos modelos que se están intentando implementar. Y respecto a las comisarías virtuales, bueno, hay un caso emblemático. La Scotland Yard de Londres tenía un edificio que estaba a 200 metros del London Eye, la famosa rueda esa turística, y lo vendió en 500 millones de dólares. Y tú dices, ¿por qué vendió ese edificio magnífico? Bueno, con esos 500 millones de dólares compró tablets inteligentes para cada uno de los policías que actuaba en la circunferencia de Londres. ¿Por qué? Porque todo ese sistema predictivo, que se le llama, lo volcaron a la información y a las tablets de cada policía. Y acá empiezan a actuar lo que mencionamos anteriormente, la tecnología, lo público y lo privado. Nosotros que dijimos, había una gestión amplia, general, público-privado. Voy a contar una pequeña anécdota. En Washington, voy al FBI, año 2006, y yo tenía el dato de que en la puerta del FBI había vigilancia privada. Entonces voy y efectivamente había vigilancia privada. Entonces le digo, en ese momento mi novia, digo, sacame una foto. Entonces me puse así medio... En realidad yo le quería sacar al portero, al vigilador que estaba en la puerta del FBI. Saca mal. ¿Cómo terminó el caso? Mal. Cayó un móvil, dice, ¿qué hace usted? Me identificaron. En ese momento, año 2006, sacaron una tablet como esta, me identificaron inmediatamente. Dice, ¿por qué le saca foto? No, porque yo me dedico a esto, hago auditoría en seguridad, estudio de seguridad. Y tengo el dato que hay vigilancia privada en la puerta del FBI. Sí, ¿cuál es el problema? Dice, no, llama la atención. Dice, ¿y por qué tienen vigilancia privada? No, porque nosotros no entrenamos ni preparamos agentes especiales para que levanten una barrera o atiendan el teléfono. Con esto no estoy criticando la vigilancia privada, todo lo contrario. Hace 30 años que trabajo, tengo una empresa de vigilancia. Lo que estoy diciendo es, ojo con creer que la seguridad es solo la policía, ojo con creer que la seguridad es solo la penitenciaría. El sistema privado y el sistema de seguridad patrimonial que tienen las compañías es fundamental. Y tenemos que, en esa visión de comunicación, ¿se acuerdan que habíamos hablado de objetividad, subjetividad y comunicación?
En esa visión o en ese segmento de comunicación tenemos que incentivar eso. Porque en definitiva, ¿para qué está la seguridad pública? Para los delitos complejos que mencionamos anteriormente, la materia de análisis criminal, la materia de la droga y todo eso que mencionamos. Entonces, ojo con creer que esto es una cuestión estrictamente policial. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, que es lo que es el gerenciamiento de riesgo. Básicamente, tenemos que apuntar a sistemas policiales modernos, no el policía que tira la oreja y que interroga, que habíamos dicho anteriormente. Con esto tampoco critico a la policía, tengo un abuelo que fue policía. Tenemos que basar los sistemas de policiamiento en dos cuestiones. Primero, la información y el conocimiento. El conocimiento tiene que ver con la sustancia de una persona. La sustancia está compuesta justamente por las capacitaciones que yo voy tomando, está compuesta por los valores éticos y morales de un policía o de cualquier agente de seguridad, y está compuesta esa sustancia por la experiencia que va teniendo a lo largo de la vida, y eso lo hace una persona muy potable para la tarea. Y la información, obviamente, lo que dijimos anteriormente, recabar información para poder tomar decisiones. Y lo segundo, la policía de proximidad. Éxito en todo el mundo, lamentablemente ha fracasado en la Argentina, porque somos una sociedad violenta, que no tenemos grandes conflictos. No tenemos conflictos religiosos, conflictos bélicos, no tenemos conflictos raciales, pero tenemos conflictos menores que terminan siendo de gran magnitud, conflictos urbanos, conflictos de droga, narcomenudeo. Bueno, mencionamos los estudios, las auditorías y importante el CSO para las compañías privadas, importante para los sistemas policiales, el Chief Security Outsourcing que se conoce en el mundo, o jefe de seguridad externo. Básicamente es lo que me permite, nosotros lo hacemos en contabilidad. Ahora, ¿por qué no lo hacemos en seguridad? Usted tiene una auditoría externa en contabilidad. ¿Por qué no auditamos las policías, por ejemplo? También, algo disruptivo que tenemos que discutir. ¿Por qué las policías no se dejan auditar? ¿Por qué los gobernadores no dejan que auditen sus policías? ¿Qué esconden? Podríamos hablar un día entero. Pero bueno, yo estoy tratando de mencionar algo que es ideal y que nos va a permitir mejorar como sociedad. Y bueno, finalmente lo que son los planes de mitigación, protocolos, estandarización de procesos. Eso es importantísimo. Si usted va a Estados Unidos, la policía de Florida se puede vestir o uniformar distinto a la policía de California, pero el protocolo de acción es similar. No va a tener mucha diferencia. Si yo llevo un policía de Río Negro a Santa Fe, probablemente no entienda nada. Y si traigo uno a Santa Fe acá, menos. Entonces, también se visten diferente, pero los protocolos de acción son totalmente diferentes. Los sistemas judiciales son diferentes. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que ir a un proceso de estandarización, tanto en seguridad como en justicia, para poder dar una integralidad al caso. Esto es una de las cosas que más me gusta dejar en las charlas y me parece que es lo más jugoso que podemos llevarnos. Esto lo aprendí en España con un autor que se llama Alex Rovira. Alex Rovira es autor de La Buena Suerte, uno de los libros más vendidos después del Corán, y que justamente habla de que nosotros creamos la suerte. Crear, lograr. La gente quiere lograr, pero no quiere creer en eso que tiene que lograr y no quiere crear para justamente lograr el objetivo. Entonces, Alex Rovira plantea que la gente busca calidad. Fíjense, el punto número 4 de la escalera. No hay calidad sin compromiso, no hay compromiso sin confianza. Ahora, la confianza es binaria. Yo confío o no confío. Y yo les digo, vamos a ponernos un negocio acá en la esquina. Y yo no lo conozco. No sé si este tipo es un estafador. ¿Por qué van a invertir conmigo? Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer para transformar nuestra sociedad, en términos de seguridad, en términos de educación, en términos de infraestructura, en cualquier materia público-privada, es primero conocernos. Vos no confías en alguien que no conoces. Entonces, lo primero que te hace hacer es conocernos. Después generamos confianza, trabajo permanente, demostraciones. Después de la confianza viene el compromiso, ¿no? Nos comprometemos en algo realmente que nos motiva. Y a partir de ese compromiso aparece la calidad. Y acá voy a poner un ejemplo político, también me hago cargo.
hablo en mi persona, acá hago una raya. Ah, la hicieron, pero no se ve, bueno. Ah, no, sí. Después del punto 4, donde hasta ahí llega muchísima gente capaz, hasta la calidad, y no puede superar la excelencia. Yo voy a poner un ejemplo. Cristina Kirchner y Aníbal Fernández, que fue ministro de Seguridad, se conocían, uno confiaba en el otro, se comprometían porque trabajaban 24 horas por día. La verdad que no se le puede machacar compromisos a gente. Eran brillantes intelectualmente los dos, o sea, mucha calidad. Sin embargo, tenían una barrera, que eran los principios éticos y morales. Entonces no podían llegar al escalón número 7, que es la excelencia. Si nosotros a la calidad le aportamos principios éticos y morales, llegamos a la excelencia. Si esa excelencia empezamos a trabajarla permanentemente por compulsión, yo siempre digo los cambios se generan por convicción o por compulsión. Si empezamos a trabajar por compulsión, generamos un cambio, pero en definitiva el cambio no es trascendente. ¿Por qué? Porque yo soy gerente de venta de una compañía y puedo decir al equipo de ventas: mañana quiero que aumentemos 15% las ventas. Bueno, podemos o no lograrlo, y puedo no estar comprometido el integrante de mi equipo. Ahora, si yo voy hacia la transformación, donde esa persona, ese integrante de mi equipo de ventas, sienta que tiene que vender 15% más, seguramente vamos a lograr el objetivo. Entonces, esa es la diferencia entre el cambio y la transformación. Muy bien lo planteaba Lorena cuando habló de transformación y no de cambio. A ese cambio, si le generamos una repetición, una disciplina, un hábito, vamos a generar una cultura. ¿Recuerdan cuando hablamos de la cultura Metro, la cultura Medellín? Ellos instalaron una cultura que había que cuidar el transporte. No se puede tirar un papel en el transporte público. El que tira un papel, un alfajor, en el transporte público va preso. Oye, qué exagerado. Bueno, eso es una cultura. Todos internalizaron, por convicción o por compulsión, que no tenían que tirar el papel. Y a partir de esa cultura, cuando nosotros tenemos una cultura, vamos a llegar a la transformación en cualquiera de las áreas. Un ejemplo claro es el del cigarrillo. No sé si ustedes recuerdan que se fumaba hasta en los aviones. Y hoy yo no veo un policía persiguiendo a cada persona que está fumando dentro de un restaurante. Una persona sabe que tiene que salir a fumar afuera. Entonces es una cuestión de convicción, de transformación. Nosotros tenemos que transformar a la sociedad, por eso tenemos que comunicar. Por eso la importancia del segmento comunicacional es mucho más potente que la seguridad objetiva y que la seguridad subjetiva. Yo insisto, 35 homicidios en Río Negro, espectacular. Vengo acá, eso es objetivo. Subjetivo, yo vengo y me siento inseguro. Lo importante es lo comunicacional. ¿Qué le transmitimos a la sociedad para generar esa cultura? ¿Cómo hacemos para que la sociedad entienda que tiene que salir del restaurante si quiere fumar? Pasamos. Finalmente, me gusta dejar un mensaje que tiene que ver, y antes de abrir a preguntas y respuestas, obviamente, que me parece que es la parte más interesante de la conversación y de la charla. Creo que tenemos que buscar un futuro, principalmente aquí en Río Negro, que tenga que ver con la coherencia y el equilibrio. Tiene que ver con la coherencia de entender que este territorio, que esta gran provincia que motoriza la República Argentina, a través de un sistema energético, va a crecer, va a desarrollar, va a haber inversiones, va a haber crecimiento demográfico, y necesitamos políticos, dirigentes que tengan coherencia a la hora de tomar definiciones, que se saquen el sesgo ideológico, que se capaciten, que se preparen, y principalmente que tengan equilibrio en materia de seguridad. El equilibrio es la combinación entre la fuerza y el derecho. Si nosotros tenemos un sistema donde con fuerza y sin derecho, es básicamente la intolerancia, la barbarie. Si tenemos un sistema con derecho y sin fuerza, es la desidia total. Nadie pone orden. Bueno, en definitiva, lo que buscamos es coherencia más equilibrio para buscar lo que habíamos planteado cuando iniciamos: cohesión social, coexistencia y convivencia. Así que abro preguntas, muchas gracias. Seguramente nos veremos.